Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a la clase de instalación de servicios básicos de telecomunicación en este 2 de noviembre del 2020. Les voy a pedir que desde ahora pongan presente en la caja de chat para dejar el registro de su asistencia y además, como siempre, les comento que participen de la clase para que quede validada su asistencia a ella. Ya, chicos, entonces les recuerdo poner presente y vamos a comenzar nuestra clase como siempre recordando el tema tratado en la clase anterior. Ya, chicos, entonces vamos a recordar que habíamos visto la clase anterior. Ustedes me van a ayudar. ¿Cuáles fueron los temas tratados en la última clase? Los leo, los escucho. Profe, vimos las capas que abarca la capa OSI, hablamos sobre el cable derecho y cable cruzado. Ya, pero la clase anterior. Recuerden que vimos la clase anterior. Eso es parte de lo que ya hemos aprendido en el curso, pero en la clase, específicamente la clase anterior de instalación de servicios básicos. ¿Cuál fue el tema específico? Las propiedades del cableado de fibra óptica y sus medios inalámbricos. Eso, muy bien. Entonces hablamos de la fibra óptica. Hasta la clase pasada, ¿qué conocimos sobre la fibra óptica o qué hablamos de la fibra óptica? ¿Qué temas tratamos? Ya habíamos dicho, como dice Amaro, que era casi un regalo de la naturaleza. ¿Por qué hablamos que era un regalo de la naturaleza? Le tirábamos tantas flores a la fibra óptica. ¿Por qué condición en específico decíamos que era un regalo de la naturaleza? Ya, Amaro dice porque no tiene límites, pero más específicamente, ¿a qué nos referimos que no tiene límites? Técnicamente, ¿cómo decimos eso? Ya, ¿cómo decimos a esa transmisión? Porque Benja dice no tiene límites de transmisión de datos. ¿Cómo le llamamos técnicamente a esa transmisión de datos? Paz dice transmite datos a través de distancias más extensas. Sí, muy bien, correcto. La fibra óptica permite, entre sus características, transmitir datos a distancias más extensas que los demás medios que conocemos, que son inalámbricos y de cobre. Amaro dice tiene un muy alto bando de Nacha, ahí le salió un poco disléxico. Debe ser un banda ancha. Ya, ese es el concepto, chiquillos. Cuando no hablamos de velocidad, recuérdenlo. Ya, nosotros no hablamos de velocidad, hablamos de banda ancha. ¿Ya? La fibra óptica tiene una banda ancha indefinida. ¿Ya? Es indefinida. Todavía no se puede saber cuánto es el máximo potencial de la banda ancha. ¿Qué limita la transmisión de datos o la banda ancha de la fibra óptica? ¿Qué es lo que la está limitando? Pero, profe, que preguntó lo que limitaba el bando de ancha de la fibra. A la banda ancha de la fibra óptica, ¿qué la limita o qué estaría limitando la velocidad entonces? Porque ustedes bien me dicen que la banda ancha de la fibra óptica es indefinida, La que todavía no se... capacidad de los Profe, los dispositivos. dispositivos finales e intermedios. Muy bien, excelente. Los dispositivos finales y intermediarios son los que están limitando o son los que no pueden sacar ese máximo potencial que tiene la fibra óptica. ¿Ya? Pero en sí la fibra óptica, el cable para que se entienda,
aún no se puede obtener o aún no se define cuál es su máximo ancho de banda. ¿Ya? Por eso se dice que la fibra óptica es un regalo de la naturaleza para las telecomunicaciones. Perfecto. Por ahí más arriba había leído que Gabriela nos entregó otra característica, es que los bits se codifican como impulso de luz, ¿ya? Porque recuerden que en la fibra óptica lo que se transmite es luz, pulsos de luz, ¿ya? Así que, bien, chiquillos. ¿Alguna otra cosita que hayamos visto en la clase anterior que se nos esté quedando? ¿Alguna otra cosa que hayamos visto que recuerden? El mapa de, ¿cómo se llama? Submarino, algo así de la fibra. Muy bien, Nicolás. También habíamos visto cómo está conformado. Yo le entregué la página del cableado, del el mapa de cableado de la fibra óptica a nivel intercontinental. Porque recuerden que la fibra óptica es la que nos permite en mayor instancia comunicarnos con los demás continentes. Gracias a la fibra óptica es que se puede o es que está esta comunicación a nivel global, es que podemos tener lo que hoy en día se conoce como Internet, es gracias a la fibra óptica y sobre todo a esta conexión submarina que vimos la clase anterior. También por ahí Amaro dice que son más delgados que un pelo humano, sí, efectivamente, andan por ahí en cuanto a su grosor, perfecto. Y había quedado algo pendiente, a ver si lo averiguaban ustedes. Algo que había dicho la señorita Gabriela. Había hecho una pregunta y no sé si alguien la habrá averiguado por sí mismo. No sé si recuerdan. ¿Cuál era esa pregunta que quedó pendiente? Ahí Benjamín dice, ¿quién descubrió la fibra óptica? Ya sea, o quién inventó la fibra óptica también. Bueno, y esa pregunta, chiquillos, precisamente no se podría decir quién descubrió, quién inventó, digamos, exactamente. Ustedes dirán por qué. Porque esta ha sido una investigación, digamos, de años, ¿ya? En que se han ido pasando, digamos, la posta de estas investigaciones. Pero, por ejemplo, en primera instancia hubo un francés, que les voy a dar al tiro el nombre, que es Claude Chappé, que inventó un sistema por los años 1800, 1870, inventó un sistema en el cual enviaba a través de, utilizando esto mismo de la luz, pulsos de luz, un sistema tipo como, se me olvida este nombre, de telégrafo, pero con pulsos de luz, ¿ya? Entonces ya podríamos hablar de un prototipo de lo que es el funcionamiento de la fibra óptica. Después con el tiempo fueron otros tomando la posta de esta investigación, como Narigen Singh Kanapi, que fue otro científico también que tomó esta idea de la fibra óptica, de la luz, de pasar luz a través de un medio para transmitir ciertos datos, pero a quien se le conoce como el padre de la fibra óptica, digamos quien creó la idea de la fibra óptica como hoy la conocemos, ¿ya? Es Charles Quen Cao, que era un chino, eh, nacionalidad china, que hizo todas sus investigaciones en Inglaterra, ¿ya? Y fue Cao es su apellido, quien digamos es el conocido como el padre de la fibra óptica porque él desarrolló la idea de la fibra óptica tal como la conocemos hoy en día, ¿ya? Él junto a otro investigador, que déjenme buscar su nombre que no lo recuerdo, no lo tengo acá, bueno, fue un investigador, lo pueden buscar ustedes, el investigador que trabajó junto a Cao, lograron hacer funcionar o hacer trabajar la fibra óptica como la conocemos hoy en día. ¿Ya? Gracias a él podríamos decir que se tomó estas investigaciones anteriores y logró lo que se conoce como hoy en día esta fibra óptica. ¿Ya? Ese es su apellido, Charles Quen Cao. Lo vamos a dejar acá.
de nacionalidad china. Ahí está. Ya, chiquillos, vamos entonces, dadas esas aclaraciones, hecho ya el recordatorio, vamos a seguir y con el mismo objetivo de la clase anterior, que es conocer las propiedades del cableado de fibra óptica y medios inalámbricos, ¿ya? Vamos a seguir entonces con el objetivo. Ya se los anoté en el chat, que es conocer las propiedades del cableado de fibra óptica y medios inalámbricos. Entonces, como bien ustedes recordaron, vimos ciertas características de la fibra óptica que estamos revisando acá. Sabemos que las características son que transmite datos a mayores distancias, mucho más que, por ejemplo, el cobre o inalámbricos. Que tiene otra característica especial que por ahí nadie la mencionó, es que no sufre de ruido, es totalmente inmune al ruido o a las interferencias producidas por los campos electromagnéticos, ya que son los de tipo EMI y RFI, ¿ya? Bueno, ahí está una de las características que anda por ahí con lo que es un cabello humano en su grosor, se codifica con impulsos de luz y que el cable de fibra óptica actúa como una guía de ondas o una tubería. Casi el cable de fibra óptica es como un tubo de espejos. Ya es un espejo el que va adentro, que va haciendo rebotar este haz de luz o estos haces de luz que vamos a ver más adelante, que existen dos modos de fibra óptica. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, así que no se preocupen. Y vamos a seguir entonces ya con lo que es materia nueva para nosotros. Y la estamos pasando a ver acá. Voy a quedar ahí. Ya. Vamos viendo las siguientes más características de la fibra óptica. Acá dice que en la actualidad el cableado de fibra óptica se utiliza en 4 tipos de industria. ¿Ya? O sea, en 4 áreas es donde se utiliza esta fibra óptica. Redes empresariales. Esa es una de los lugares donde encontramos la fibra óptica. Dice, la fibra óptica se utiliza para aplicaciones de cableado troncal. Las aplicaciones de cableado troncal, chiquillos, es cuando hablamos de conexiones tipo WAN, para que se entienda, o conexiones a larga distancia. Ya cuando necesito pasar muchos datos, una gran cantidad de datos a distancias largas, también se le conoce como cableado troncal. ¿Ya? De eso habla ahí. Y para la interconexión de dispositivos de infraestructura. Básicamente lo que te está diciendo en redes empresariales es, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que las empresas tienen, sobre todo empresas grandes, tienen más de una sucursal? Por ejemplo, tienen una sucursal en Santiago, otra en Arica, otra en Rancagua, otra en Concepción, etcétera. Y estas distintos sucursales necesitan conversar entre sí, necesitan estar interconectadas. ¿Ya? La fibra óptica es otra solución para interconectar estas distintas sucursales para que puedan pasar información entre sí, ¿ya? Pasar datos entre sí. Ahora, esta conexión de tipo empresarial, digamos, no es muy popular. Ya se darán cuenta que es por el precio, todavía no se masifica. Y otro de los detalles es que lo que tiene que ver con esta conexión de redes empresariales, siempre todo lo que está en la red externa es manejado por los ISPs, ¿ya? O los proveedores de servicios de Internet. Ellos son los encargados de administrar siempre estas redes WAN o redes de cableado troncal, ¿ya? Generalmente una empresa arrienda los enlaces de conexiones WAN, ¿ya? Los maneja siempre el ISP. Luego tenemos el Fiber to the Home o el fibra hasta el hogar. Dice, la fibra hasta el hogar se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha siempre activos
a hogares y pequeñas empresas. O sea, el FTTH, cuando usted vea ese concepto habla de la conexión de fibra óptica, pero que llega directamente hasta su casa. ¿Ya? También, insisto, esto es manejado por los ISPs. El ISP es el encargado siempre de proveernos de internet, ¿ya? Y ellos son los que están a cargo de mantener estas redes de fibra óptica hasta el hogar, el Fiber to the Home. ¿Para qué? También se utiliza la fibra óptica para redes de largo alcance, ya un poquito unido esta red de largo alcance a la que estábamos hablando anteriormente, que son las redes empresariales, dice. Los proveedores de servicios las utilizan para conectar países y ciudades, ¿ya? También un poquito entrando a lo que es el concepto de la red de cable por submarino, la red de largo alcance podríamos extrapolarla o llevarla a la conexión por tierra, de larga distancia pero por tierra, ¿ya? También se utiliza la fibra óptica para conectar países pero a nivel terrestre, ya no sé, por ejemplo, desde Chile hasta Argentina, sabemos que nuestra frontera es terrestre, no hay frontera, digamos, acuática o marina. Por ende, también nos va a servir para redes de largo alcance a nivel terrestre. Entonces, por eso les digo que este concepto de redes de largo alcance está un poquito unida con la que es la de redes empresariales y también un poquito unida a la que es de las redes por cable submarino, que dice que las redes de cable submarino se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y alta capacidad que pueden subsistir en entornos submarinos adversos por distancias transoceánicas. En estricto rigor, chiquillos, todo lo que se está hablando acá es lo que vimos la clase anterior, cuando les mostré el mapeado del cable submarino de fibra óptica, ¿ya? Estas redes submarinas por cable, insisto, son las que nos permiten tener esta conexión a internet, que para nosotros es tan común, ¿cierto? Es algo ya normal, para ustedes nacieron con el internet muchos, pero todo esto se logra gracias a la red por cable submarino que permite la interconexión de continentes, imagínate, de continentes. O sea, nosotros estamos conectados a Norteamérica, a Europa, a China, gracias a esta conexión de fibra óptica, ¿ya? Y como dice abajo, en este curso nos centraremos en el uso de la fibra óptica en el nivel de empresa, o sea, lo más común para nosotros que va a ser, digamos, que es nivel de empresa, el fibra hasta el hogar y redes empresariales, ¿ya? Los demás son, digamos, cursos que tienen que buscar cursos relacionados con lo que es la red pública, ISP. Todo lo que van a ver en telecomunicaciones tercero y cuarto medio es parte de la red privada, ¿ya? Es parte de la red, digamos, privada de Internet, que es la que ustedes van a manejar. ¿Dudas, chicos, hasta acá? Estamos viendo entonces en los tipos de industria con que se trabaja la fibra óptica, o en la cual se utiliza la fibra óptica. Entonces, preguntas, consultas. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ya, sigamos. Vamos ahora con el diseño de cables de medios de fibra óptica. Ya vamos a entrar en la parte del diseño. ¿Cómo están construidos estos cables de fibra óptica? ¿De qué están compuestos? ¿Ya? ¿De qué son? ¿Qué es un cable de fibra óptica? Entonces dice, la fibra óptica se compone de dos tipos de vidrio, núcleo y revestimiento, y un blindaje exterior de protección revestimiento. ¿Ya? Eso lo vamos a ir analizando con imágenes, no se preocupe. Si bien la fibra óptica es muy delgada y susceptible a dobleces muy marcados, ¿ya? Las propiedades del vidrio del núcleo y de revestimiento la hacen muy fuerte,
porque vamos a ver de qué está compuesto de qué material está hecho, ¿ya? La fibra óptica es duradera y se implementa en redes en condiciones ambientales adversas en todo el mundo. Entonces, otra característica que podríamos agregar también a la fibra óptica, que si ya se han dado cuenta tiene muchas características positivas, es que es bastante fuerte y puede resistir condiciones ambientales muy adversas. A eso se refiere frío, calor, humedad, sequedad, etcétera. ¿Ya? O sea, solamente cosas buenas hemos hablado de la fibra óptica. Tiene muchas ventajas más que desventajas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo está fabricado esta fibra óptica. En la parte exterior, que estoy marcando acá, que es donde se está marcando esta flecha, donde está marcado con amarillo, la envoltura, que estamos viendo acá, su parte más exterior, dice generalmente una envoltura de PVC que protege la fibra de la abrasión, los solventes y otros contaminantes. La composición de esta envoltura externa puede variar en función del uso del cable, ¿ya? Generalmente que vamos a pillar en la envoltura es una envoltura de PVC, o sea, un plástico blando, ¿ya? Flexible, porque tiene que ser flexible para que podamos hacer los movimientos, ¿cierto? Darle cierto grado a los cables para poder instalarlos, ¿ya? Em, Más que nada, esta, esta envoltura, como dice ahí, va a variar dependiendo de la función y el uso del cable, dependiendo de para qué tipo de ambiente está fabricado ese cable. Si va a ser utilizado, por ejemplo, en exteriores, en interiores, ya en condiciones de mucha lluvia, de mucha sequedad, de mucho calor o de mucho frío. ¿Ya? Existe, bueno, envoltura, pero es que generalmente es de PVC. Va a ser un poco más ancha, un poco más delgada, a lo mejor va a traer otro componente extra, pero hablamos de lo general y lo general es PVC, que es este tipo de plástico más blando que cubre al cable de fibra óptica, ¿ya? Y le vamos a llamar la envoltura. Luego tenemos el material de refuerzo, que lo ven acá, que son estos puntitos blancos con negro, que estoy marcando acá, que hace referencia entonces al material de refuerzo. Y vamos a ver qué es. Dice, rodea el buffer. El buffer se refiere, bueno, es otra capa que la vamos a ver a continuación, pero es la que rodea esa capa llamada buffer, que todavía no analizamos. Y acá abajo está marcada, si se fijan, aquí estoy marcando a qué se refiere el material de refuerzo. Se vería así si nosotros fuésemos limpiando por capa la fibra óptica. Dice, evita que el cable de fibra se estire cuando tiran de él. O sea, si lo tiraran así, por algún motivo, X, que a lo mejor se engancha de algo y se empieza a estirar, o de un auto, de un camión, lo que sea, evita que la fibra al interior, el núcleo, no se estire, ¿ya? Sino que se va a, esta parte material de refuerzo va a proteger eso, que no se estire todo el cable. Dice, el material utilizado es, en general, el mismo material que se utiliza para fabricar los chalecos a prueba de balas, ¿ya? El Kevlar creo que se llama ese material. Déjenme buscar si es así. Es Kevlar. Kevlar, sí, algo así. Kevlar, exactamente. El Kevlar, este material, muy, como dice ahí, generalmente, no es en todos los casos, ¿ya? Pero por ejemplo, en cables de fibra óptica de buena calidad, vamos a encontrar este material utilizado para los chalecos a prueba de balas, ¿ya? ¿Y cuál es su función? Proteger al interior de que no se estire cuando el cable por algún motivo está siendo jalado o tirado. ¿Ya? Esa es su principal función, proteger toda la parte interior. Luego tenemos el buffer, que es la siguiente capa que está acá. Estoy marcando acá y que se ve acá en el dibujo marcada de esta manera. Aquí estoy marcando con el puntero.
Buffer dice, se utiliza para ayudar a proteger el núcleo y el revestimiento contra cualquier daño. En estricto rigor, chicos, el buffer es una capa extra de recubrimiento para las siguientes capas. ¿Ya? Es otra capa extra que protege el núcleo. Generalmente también es un plástico, ya un material plástico con el cual está creado. Luego tenemos la cubierta, que es esta línea amarilla o naranja, no sé cómo la verán ustedes, que está acá y que la vemos de esta manera sin sus capas. Ahí, cubierta. Dice, hecho de productos químicos levemente diferente de los que se utilizan para crear el núcleo, ¿ya? O sea, la cubierta, digamos, es en un 90 o 80% fabricado con los mismos productos o con los mismos materiales que el núcleo, para que lo tomen en referencia. Tiende a actuar como un espejo que refleja la luz hacia el núcleo de la fibra. Así, la luz permanece dentro del núcleo mientras viaja por la fibra óptica. Entonces, chicos, la cubierta es lo que les comentaba anteriormente. Esta cubierta de la fibra óptica es casi como un túnel, imagínenlo, cubierto con espejos. Y usted dirá, ¿para qué quiero ese túnel cubierto con espejos o para qué la utiliza la fibra óptica? Es por si bueno, vamos a ver, eso también va a cobrar más sentido cuando veamos los modos de la fibra óptica. Pero para que lo entiendan, es para que la luz dentro de este túnel no se escape o no sea absorbida, sino que vaya rebotando, ya que los espejos, ¿cierto? Hacen que la luz rebote, ¿ya? Y al ir rebotando se mantiene dentro de este canal o dentro del núcleo. Esa es la principal función de la cubierta, que es un túnel de espejo que mantiene la luz dentro del núcleo. O sea, no deja que se escape, ¿ya? Esa es la principal función de la cubierta, para que ahí vayan tomando apuntes, lo vayan anotando. Y tenemos nuestra última capa, ¿cierto? Que es la protagonista del cable, la protagonista de nuestra clase, que es el núcleo o la fibra óptica en sí, ¿ya? Que está acá en el centro. Dice, el núcleo es el elemento que transmite la luz, ¿ya? Es por donde pasa la luz, este haz o haces de luz. Y se encuentra en el centro de la fibra óptica, ¿ya? Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Cuando llegamos a clases presenciales les voy a mostrar cómo es la fibra óptica y se van a dar cuenta que es un pelito transparente. Ahí lo van a ver. Aquí se nota un poco. Es algo así muy similar a lo que está en la imagen, ¿ya? Normalmente el núcleo está hecho de silicio o vidrio, ¿ya? Silicio es como un tipo de plástico para que se entienda. Los pulsos de luz se transmiten a través del núcleo de la fibra. O sea, los pulsos de luz viajan a través de este túnel. Es por acá donde pasan estos pulsos de luz en nuestro túnel. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería, digamos, la conformación de la fibra óptica. El físico, el cable físico está hecho de esta manera. Entonces, resumiendo, tiene la primera capa que es la envoltura, que está hecha de PVC, que es un tipo de plástico más blando. Luego tenemos el material de refuerzo, que está hecho para que en caso de que el cable se estire, no dañe la fibra óptica, que es el núcleo. Luego tenemos el buffer, ¿cierto? Que es otro revestimiento que también protege a la fibra óptica. A continuación viene la cubierta, que habíamos dicho que en muchos casos la fibra óptica de buena calidad, digamos, está hecha con el material Kevlar, que es el mismo que se utiliza para crear chalecos antibalas. Y el núcleo, que es donde pasa, ¿cierto?, el haz de luz, o donde se transita este haz de luz que permite la comunicación
entre distintos puntos. Ya chicos, preguntas, dudas, consultas, acotaciones, algo que quieran compartir. Algo que quieran preguntar. ¿Todo bien? ¿Tomaron sus apuntes? Sí, profe, sí. Perfecto. Ya chicos, vamos entonces a continuar. Ya vimos cómo está conformado el cable, cuáles son sus características, cuáles son sus capas. Sigamos entonces. Ahora vamos a ver los tipos de medios de fibra óptica. ¿Ya? Para que entendamos, existen dos modos de trabajo de la fibra óptica. ¿Ya? El monomodo y el multimodo. Podemos encontrar dos tipos de cables de fibra óptica. Uno que va a trabajar en monomodo y otro que va a trabajar en multimodo. ¿Ya? Vamos viendo así estas definiciones antes de entrar de lleno a cada uno. Dice, tipos de medios de fibra óptica. Los pulsos de luz que representan los datos transmitidos en forma de bits en los medios son generados por uno de los siguientes. Láseres, diodos emisores de luz. Generalmente, chicos, la luz que se transmite a través de la fibra óptica es generada por láseres. ¿Ya? Ustedes saben que el láser es un pulso de luz constante. ¿Ya? Y los diodos emisores de luz, que son los LED. Ya podemos encontrar esos dos modos. El láser generalmente se utiliza para el monomodo. Y los diodos emisores de luz o LED se utilizan generalmente para el multimodo. Y ahí vamos ahora a comprender por qué. ¿A qué se referirá usted, dirá el profe, con monomodo y multimodo? Vamos a por ello. Dice, los dispositivos electrónicos semiconductores denominados fotodiodos detectan los pulsos de luz y los convierten en voltajes, ¿cierto? Lo que conocemos nosotros como unos y ceros, que después son interpretados por la máquina. A eso se refiere. La luz del láser transmitida a través del cableado de fibra óptica puede dañar el ojo humano, así que chiquillos, mucho ojo de estar viendo un cable de fibra óptica conectado en un extremo y ustedes viéndolo para ver cómo se ve la lucecita. Esa lucecita te puede quemar la retina del ojo, así que ni piensen en ver cómo se vería la luz de un láser directamente en su ojo, ¿ya? Eso ni lo piensen, porque te puede quemar la retina del ojo, ya puedes quedar ciego, así que ojo con eso. Se debe tener precaución y evitar mirar dentro del extremo de una fibra óptica activa. Insisto, chiquillos, vuelvo a repetir. Nunca mire una fibra óptica que esté conectada en alguno de sus extremos para ver cómo se verá el láser, porque le va a quemar la retina del ojo. Mucha precaución con eso, puede quedar ciego. Entonces dice, en términos generales, los cables de fibra óptica pueden clasificarse en dos tipos. Ya, entonces vaya anotando que los cables de fibra óptica pueden ser clasificados en dos tipos de cableados. ¿Ya? Está el cable de fibra óptica monomodo o SMF, que viene de Single Mode Fiber, o fibra de monomodo. ¿Ya? SMF, entonces ponga igual fibra monomodo. ¿Qué significa que un cable sea de monomodo? Dice, consta de un núcleo muy pequeño y emplea tecnología láser costosa para enviar un único haz de luz. Entonces, chiquillos, primera característica, que el cable monomodo solamente envía un solo haz de luz. Obviamente ese haz de luz va a ir codificado, pero digamos que solamente un haz de luz. Entiéndase un haz como una rayita de luz, que va a estar, ¿cierto?, enviada, pero obviamente en código, ¿cierto?, en ciertos patrones, pero va a ser solamente el mismo haz de luz que se va a estar enviando constantemente, para que se entienda. Va a ser, entiéndalo como una ampolletita alumbrando. Va a tener solamente un haz de luz o un láser. Y ese láser va a estar transmitiendo, ¿cierto?, en codificación que será entendida por algún receptor, para que se entienda.
Dice, se usa mucho en situaciones de larga distancia que abarcan cientos de kilómetros, como aplicaciones de TV por cable y telefonía a larga distancia. Ya, la fibra óptica de monomodo, chicos, tiene ciertas ventajas, pero también tiene desventajas. ¿Ya? Ventaja, nótenla al tiro. ¿Cuál es su gran ventaja de la monomodo? Que te permite, como dice ahí, transmitir datos a cientos de kilómetros. A cientos de kilómetros. O sea, el mismo cable puede transmitir fácilmente a cientos de kilómetros sin necesitar de un repetidor intermedio. Pero a kilómetros. ¿Ya? O sea, yo podría tirar el mismo cable de aquí a Valparaíso sin ningún repetidor entre medio y la información va a llegar perfecta. Obviamente eso sí están bien hechas las conexiones, claramente. ¿Ya? Esa es la principal ventaja que tiene la fibra óptica de monomodo. Monomodo. Pero ahora tiene ciertas desventajas que vamos a pasar a detallar. Esa es una ventaja, transmisión a largas distancias, a kilómetros, kilométricas, muy largas. Pero tiene ciertas desventajas. Por ejemplo, ya que este cable monomodo trabaja, ¿cierto?, con un láser continuo, es que este cable tú no le puedes dar muchos grados, o no lo puedes, digamos, quebrar, para que se entienda, no lo puedes quebrar tanto, no puedes hacer, digamos, un ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Imaginen que funciona igual que una manguera. ¿Qué pasa si tú estás regando y doblas mucho la manguera? ¿Qué va a pasar con el agua? Va a llegar un punto en que el agua se va a cortar, porque va a haber un ángulo de 45 grados, ¿cierto? Que es este ángulo, para que se entienda. Perdón, ahí tenemos 45 y va a haber un ángulo de 90, ¿cierto? 90 grados, donde el haz de luz ya no va a poder pasar, porque es un solo haz de luz. Entonces, ¿qué pasa? La fibra óptica de monomodo, yo no puedo el cable darle tanto ángulo o darle un ángulo muy cerrado, porque va a pasar lo mismo que con una manguera cuando yo estoy regando. Si empiezo a cerrar el ángulo, el haz de luz cada vez le va a costar más pasar, y más pasar, y más pasar. Entonces, si yo voy cerrando el ángulo, estoy quitándole capacidad de transmisión. Entonces, el cable de fibra óptica monomodo se utiliza en situaciones que el cable va recto, en donde yo puedo hacer una instalación recta del cable, sin ningún, digamos, doblez, o sin ninguna parte donde hayan ángulos muy cerrados. Esa desventaja tiene el monomodo. ¿Por qué? Porque el haz de luz, como es un solo haz de luz, necesita que el cable vaya recto para poder pasar toda esta información o todos estos datos. Si yo voy cerrando el ángulo, este haz de luz, le voy cerrando el paso. Hasta si yo lo cierro mucho, va a haber en algún minuto que el haz de luz no pase. ¿Ya? Y esa es una de las desventajas de utilizar el cable de fibra monomodo. ¿Ya? Que solamente me sirven situaciones que sean instalaciones, digamos, rectas, derechas, para que se entienda. Amaro dice, entonces, la fibra que está vía acuática es SMF sin ninguna manipulación. La fibra que está, claro, instalada en el lecho submarino es de monomodo, ¿ya? Y generalmente, claro, se trata de hacer la instalación lo más recta posible, sin que el cable tenga dobleces. Pero si ustedes buscan videos de instalaciones en YouTube de fibra óptica submarina, se van a dar cuenta que el cable de fibra óptica es gigante, porque tiene múltiples revestimientos, y no es que pase solamente un hilo de fibra óptica, sino que son muchos hilos que aprovechan ese mismo canal para pasar información. Pueden buscar después, terminando la clase, videos de instalación de fibra óptica submarina, y ahí se van a dar cuenta el ancho del cable, ¿ya? Entonces, insisto, para largas distancias la fibra óptica monomodo funciona excelente, pero desventajas, esa, que tiene que ser una instalación recta. Ahora, ¿qué pasa si necesito hacer, por ejemplo, quiebres, ¿cierto? Hacer instalaciones con ángulos,
más cerrados, por ejemplo 90, 45 grados, tendría que instalar algún repetidor ahí, hacer la conexión y luego buscar por el mismo repetidor para que me dé el ángulo y poder moverme, que generalmente se hace eso, ¿ya? Esa es una de las opciones. Entonces, monomodo generalmente utilizado para conexiones que digamos son rectas, derechas, ¿ya? Pero tiene la ventaja de que puede transmitir a mayor distancia, kilométrica, cientos de kilómetros. Y físicamente el cable tiene ciertas características, el cable monomodo. Como podemos ver acá, dice produce una única trayectoria recta para la luz. Si se fijan acá, entendamos la luz como esta línea amarilla que está pasando acá, ¿ya? Entonces, una única trayectoria. Dice que el núcleo de vidrio o de silicio es de 9 micrones. Los micrones se refiere a una medida, ¿ya? Para medir son medidas muy pequeñitas. Revestimiento de vidrio de 125 micrones de diámetro. Y este revestimiento es el que comentábamos, que es este túnel de espejo, ya el que está marcado acá, el cual hace que si por algún motivo la luz intenta escapar, este túnel de espejo la mantiene adentro, ya hace que no se escape, que siga su trayectoria. Y el otro revestimiento de polimérico. Dice núcleo pequeño, menor dispersión. Dispersión hace referencia a a luz que se pueda perder, ¿ya? Porque igualmente puede que se pierda luz, pero es lo mínimo. Menor dispersión. Como dice ahí, apto para aplicaciones de larga distancia. Entonces, si usted quiere dar una solución de conexión con fibra óptica a larga distancia, una opción sería monomodo. Fibra óptica de tipo monomodo. ¿Por qué monomodo? Porque es un solo haz de luz. Mono viene de uno. Solo. Uno solo. Utiliza láseres como fuente de luz. O sea, utiliza un láser. Un láser que emite una constante flujo de luz, ¿ya? Y suele utilizarse con troncales de campus para distancias de varios miles de metros. Troncales. Aquí aparece de nuevo este concepto. Recuerden que cuando hablamos de troncales estamos hablando de lo mismo de las conexiones tipo WAN o conexiones de Wide Area Network o conexiones de red de área amplia, o cuando hablamos de largas distancias, ya de kilómetros o hasta incluso cientos de metros, también podría ser una buena opción, ¿ya? Si tengo que hacer una conexión a 900 metros y que es recta, es derecha, digamos, podría ser una buena opción utilizar un cable de fibra óptica monomodo. Gracias, don Benjamín, por avisarme que tienen clases a las 12. Ya, chicos, preguntas, dudas, consultas respecto a la fibra monomodo. ¿Queda todo claro? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos entonces ahora a conocer la fibra óptica de multimodo, que es el otro tipo de, o la otra característica de fibra óptica que vamos a encontrar, que son dos, recuerden. Monomodo, que la vamos a reconocer por las siglas que están acá, SMF, S viene de single, de uno, monomodo, SMF, y ahora vamos a ver las características de la fibra óptica de multimodo, o MMF, Multimode Fiber, fibra óptica multimodo. Dice, consta de un núcleo más grande. En comparación, chiquillos, los núcleos entre monomodo y multimodo, el multimodo es más grande, ¿ya? Y utiliza emisores de LED para enviar pulsos de luz. A diferencia del monomodo, la multimodo utiliza varios emisores LED, o sea, varias, digamos, micro ampolletitas LED que generan la luz, ¿ya? Dice, en particular, la luz de un LED ingresa a la fibra multimodo en diferentes ángulos, ¿ya? Entonces, para que se vaya entendiendo,
cuando hablamos de fibra óptica multimodo, son varias ampolletitas que tiran varios haces de luz, ¿ya? Y estos haces de luz van disparados a cualquier dirección, ¿ya? Dice, se usa mucho en las redes LAN, debido a que se puede alimentar mediante LED de bajo costo. Esa es una ventaja, a diferencia del láser, que necesita más potencia. Las luces LED tienen menos consumo, ¿ya? Son más eficientes en ese sentido. Esa es una de las ventajas. Y como dice ahí, la fibra multimodo generalmente es utilizada para las redes LAN. Y después vamos a entender por qué, cuál es otra de las características de por qué se utilizan redes LAN. Dice, proporciona un ancho de banda de hasta 10 gigabits por segundo a través de longitudes de enlace de hasta 550 metros. O sea, con los dispositivos intermediarios creados para utilización multimodo, se te puede asegurar que a 550 metros tú vas a tener conexiones de 10 gigabits por segundo entre un punto y otro, sin intermediario, ¿ya? Con los elementos intermediarios que existen hoy en día se te podría asegurar una conexión de medio kilómetro entre un punto y otro a 10 gigabits por segundo. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Porque recuerden que habíamos dicho, pero usted me va a decir, profe, pero si usted me dijo que la fibra óptica tiene banda ancha indefinida. Sí, correcto, tiene una banda ancha indefinida, pero lo que se está hablando acá es que los elementos creados intermediarios de modo multimodo, que funcionan con características multimodo, te van a permitir una transmisión de datos de hasta 10 gigabits por segundo en 550 metros. Obviamente a lo mejor podría funcionar a más metros, pero siempre porque te pone ese tope, porque te dice más allá del metro 551, no te aseguro que te transmita a esa velocidad que te digo transmitir. Pero no te dice que no vaya a funcionar si tú haces una instalación de 1 kilómetro, por ejemplo. Dice, no, yo no te digo que no vaya a funcionar, lo que te digo es que no te aseguro que funcione a los 10 gigabits por segundo, para que se entienda eso, ¿ya? A eso se refiere. Así que, otra de las características. Entonces, chiquillos, vamos viendo. Para que se entienda, el multimodo, como vemos acá, tira múltiples haces de luz que van rebotando en este espejo, ¿cierto? En este recubrimiento que está sobre la fibra óptica, va rebotando y van avanzando. Entonces, a comparación del modo mono, del SMF, la multimodo tiene otra característica especial. ¿Cuál es? Que te permite hacer ciertos dobleces hasta 45 grados sin que se pierda la totalidad de la transmisión. ¿Esto por qué? Porque al ser múltiples haces de luz, te da un poco más de flexibilidad a diferencia de la fibra monomodo. ¿Ya? Esa es una de las características y eso es porque también se utilizan las redes LAN. Las redes de área local, ¿cierto? Que son pequeñas, que son para oficinas, escuelas, etcétera. Es porque sabemos que en oficina, en colegio, existen ciertos lugares donde sí o sí tengo que doblar el cable para poder hacer la instalación, ¿ya? Es por ello que el multimodo me permite hacer esos dobleces sin perder, digamos, la calidad de transmisión, ¿ya? Esa es una de las características que permite el multimodo. Hacer esas instalaciones con esos dobleces que, por ejemplo, el monomodo no me permite porque pierdo ancho de banda al hacerla, ¿ya? Por el ejemplo que les daba, que es lo mismo que estar con una manguera regando. Si yo doblo mucho la manguera, va a llegar a un punto que el agua ya no va a salir, o va a salir muy poca agua, ¿ya? Esa es otra de las características. Exacto, don Amaro. Esta sí yo la podría, digamos, manipular o hacerle esos dobleces como te explicaba, ¿ya? Entonces, para un ambiente de red de área local, un ambiente de red pequeña, mi mejor opción sería utilizar fibra óptica multimodo. Ya, chicos, vamos a dejar la clase hasta acá por temas de tiempo. Me informan que tienen clase hasta las 12. La próxima clase vamos a seguir viendo las características de la fibra óptica, así que no se preocupen, vamos a seguir hablando
de algunos detallitos que nos quedaron pendientes del multimodo. ¿Ya? Entonces vamos a llegar hasta acá. Ya chicos, entre todos, vamos resumiendo entonces la clase del día de hoy. ¿Qué logramos conocer o aprender? ¿O qué anotaron en sus bitácoras de estudio? Profe, aprendimos con respecto a los diseños del cable de fibra óptica. Hablamos también sobre, bueno, sí, sobre eso, viendo que está la envoltura, el material de refuerzo, el buffer, la cubierta y el núcleo, que cada una de estas cumple su función con el cable, ¿no? También pudimos ver los tipos de medio de fibra óptica. Hablamos sobre los cables de fibra óptica que pueden clasificarse en dos tipos, la fibra óptica monomodo y la fibra óptica multimodo. Que bueno, Perfecto. la monomodo consta de un núcleo muy pequeño y emplea tecnología láser costosa para enviar un único haz de luz. Que bueno, esta, como usted había mencionado, no puede ser manipulada por el hecho de que si se gira a 90 grados, creo que mencionó, no se puede transmitir bien ese haz de luz o esa señal, ya que al hacer o sea, a doblarlo a 90 grados o a manipularlo, puede evitar que cumpla su función al 100. O sea, no le permite transmitir tanto. Es como el ejemplo que usted puso, el de la manguera, que cuando uno lo dobla, poco a poco va dejando de enviar más agua. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces Profe, ahí... Profe, ¿Sí? también vimos, el tipo de industria de usar el cableado de fibra óptica, Ya, bien. tanto las redes empresariales como las privadas to the home, redes de largo alcance y redes de cables submarinas. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Escuché yo, otra profe, voz? yo iba a hablar. Sí. Ah, Gabriel. Profe, vimos lo perjudicial que puede ser la luz láser que transmite el cable de fibra, nos puede quemar la retina. Vimos también el FTTH, que es la fibra óptica hasta el hogar, y vimos las redes de largo alcance, que no lo habían mencionado. Perfecto, súper bien. Muy bien, chiquillos. Ahí ya tenemos entonces el resumen de la clase, qué conocimos hoy, qué temas vimos. Por ahí también recuerden que vimos digamos, el padre de la fibra óptica, aunque sabemos que les conté que la investigación venía haciéndose ya desde el siglo XIX, de los años 1800, ya había gente con la idea de transmitir mensajes a través de luz, ¿cierto? Pero convengamos en que el padre de la fibra óptica, ¿quién fue o quién sería para nosotros? De la fibra óptica moderna. Lo dejé anotado en el chat. Charles Cuencao, creo que se llama así. Exacto, ¿ya? Vamos a decir Cao, que sería su apellido. ¿Ya? Proveniente de Hong Kong, si mal no recuerdo, y que eso su investigación, gran parte de su investigación la hizo en Inglaterra junto a otro científico que no recuerdo su nombre en este instante, pero basta con que ustedes pongan el nombre del creador y va a aparecer su compañero en esta aventura. Exacto, Hong Kong, estimado Amaro, es un anexo de China, ya que de hecho, no sé si han visto noticias, hay toda una polémica porque, bueno, ellos se quieren, digamos, comillas, independizar. Son un estado que pertenecen a China, pero son independientes a la vez, es un poco extraño su caso. Y que hoy en día están peleando por, digamos, independizarse totalmente de lo que es China, ya que China quiere volver a anexarlo totalmente, o sea que estén bajo su jurisdicción. Es un, exacto, como Andorra y España, o como Puerto Rico y Estados Unidos, ¿cierto? Porque Puerto Rico es o Costa Rica, siempre me confundo, de donde viene Daddy Yankee. Se me olvida siempre tengo, creo que es Puerto Rico. Puerto Rico también es un estado anexo de Estados Unidos que funciona con cierta independencia, pero igualmente es un estado más
los Estados Unidos. ¿Ya? Por eso se dice igualmente que es China, porque parte de la jurisdicción. Pero bueno, ahí pueden investigar ustedes. Más allá. Ya, chiquillos, eso sería la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien, que tengan bonita tarde y los dejo hasta acá para que puedan ir a su siguiente clase. Nos vemos mañana, recuerden, 11:05. Profe. Que estén muy bien. Chau, chau.